Cosas añejas. César Nicolás Benson. Narración: Ronnie Guerrero. Drama horrendo. Primero. Bajo el arco de la histórica Puerta del Conde, hoy del 27 de febrero, pasaba en espléndido día de primavera una de aquellas pesadas y macizas volantas, especie de carromato elevado, de 2 ruedas y sin muelles, tiradas por briosa mula, que en aquella época llamaban, como a todo carruaje, según queda dicho, y rodaba con rumor sordo por el elodado camino de Guibia o San Jerónimo. El coche iba bien cubierto y el personaje que conducía no iba menos recatado de las indiscretas miradas. Paróse en la rústica entrada de una de las quintas que de lado y lado del camino se extienden hasta más de 2 leguas en dirección del celebrado Jaina. 4 palos y costeando la linda exterior filas erizadas mallas eran puerta y cerca de tales posesiones, y de la puerta a la entonces rarísima casa de madera, a la europea o norteamericana, o al bohío, que era lo común, partía una alameda de altísimos y jorobados cocos, que desfiguraban la perspectiva saliendo acá un codo retorcido, allá el tronco recto y sesgado hacia arriba disparado contra el follaje de los de enfrente. Ese rumor de flecos de palma, chirridos y chicharras, modulaciones y gritos de aves, olor de lirios y piñales en formación delante de la casa, junto con el fresquecillo de la mañana, formaban un ambiente que huele a vida y a poesía meridional y es el propio de nuestras estancias. Por la alameda echó la volanta, que al pasar con dificultad bajo el marco de leños en estado natural, por poco no lo derriba y fue a parar de un tirón a la casa quinta de forma indiana. Se apeó el auriga, no el señor, y fue allá con una, al parecer, orden terminante, porque a poco salió una joven agraciada a la puerta visca del bohío, y tras ella la familia habitante de la estancia, en traje aligerado todos, y la joven suelto el rubio cabello que el aire sutil y suavísimo de las selvas antillanas, impregnado de su acre perfume, hacía flotar con galano error. «¡Papá!», dijo alegremente la joven. El personaje sacó la cabeza por un segundo y casi gruñó un buenos días, hija, salve, señores, que fue contestado de expresivo modo por toda aquella gente que acaso eran parientes suyos o amigos, y no rústica y campesina como pudiera parecerlo. «¿Qué es eso? ¿Viene usted ya por la niña?». Don N. se atrevió a decir uno de ellos. «Sí, tal, Paquita, ya es tiempo», contestó secamente el mantuano. Movimiento y arreglo de líos y maletas adentro, y de allí a poco la interesante joven, de frente limpia y ojos brillantes con reflejos de inocencia, pisaba el casquijo de la entrada de la habitación. Enseguida, dichos los adioses efusivos, la pesada volanta arrancó penosamente de donde había echado raíces, y desandando el corto trayecto, repasó el arco de baluarte inmortal, tomó calle Separación abajo, deteniéndose en el de las Damas o de Colón, ante una casa solariega de antaño, tan azotada como todas por el salvajismo haitiano, con aspecto señorial, y tras que por ahí respalda el río. La joven subió la escalera y se entró a su alcoba. Veámosla de más cerca. Un tinte de melancolía bañaba sus fracciones delicadas, y cierta pesadez moral empezó a batir aquel espíritu, bien como al acercarse la noche, va doblándose sobre sí misma el tallo de una flor gallarda. Sin saber por qué estaba agitada y sin saber por qué fue a arrodillarse delante de una imagen que estaba en su reclinatorio, asaz empolvado por la ausencia de meses de la dueña, la pobre joven estaba encinta. Crujió entonces el maderamán de la escalera y figura sombría de comendador o rey Hamlet atravesó la sala a grandes pasos, volvió sobre ellos, la midió muchas veces, miró con tristeza a su hija reclinada en el mueble y con la frente entre las manos, como presa de un cruel presentimiento, y avanzó fieramente hasta la puerta. «Hija», dijo turbada la voz. Volvióse ésta con ojos espantados, y aún mayor espanto debió de infundirle la faz contraída y surcada de tempestades de su padre. «Sabe, hija, y no te apenes», continuó sin dejar sus paseos, que el seno de la pobre niña se alzó hirviendo en angustias, como al pie del patio de la casa violentas olas hinchaban las aguas de los ama y las del mar, que reventaban los vecinos peñascos el homenaje, y de la costa que ciñe la ciudad por el sur. «Pues aquel, malvado, tu seductor, ha huido, embarcándose ayer», concluyó entre rugidos el mantuano. La joven miró al cielo, brotaron lágrimas reprimidas de sus ojos y volvió a bajar la cabeza. «Sea como Dios quiera», murmuró. «Como Dios quiera», gruñó el personaje con un tono y un gesto de espantosa rabia. «Sí, hija», continuó,
Ya no hay remedio, pero lo que te suplico es que no te abatas, por quien soy yo. Y miró a su hija de un modo firme. La joven dio un suspiro. El mantuano apretó los puños, sin moverse de su sitio, y continuó. Ese miserable se ha burlado de ti. Está bien. La justicia algún día se encargará de arreglarle las cuentas. Yo haré lo que me competa. Solamente espero que seas fuerte y me ayudes a encubrir nuestra honra. No pudo continuar. Un rugido parecido a un sollozo rodó por su garganta y se alejó. Una como atmósfera de sangre y de horror se extendió sobre aquellos lugares. La joven se dominó, trató de serenarse y quiso ser más fuerte que su desgracia, como le había insinuado su padre, pues harto lo conocía. Segundo, en la calle que parte de una capillita, la de los Remedios, iba a terminar pasando por el antiguo edificio que ocupó el hospital militar, antes morada particular, hoy casa de salud, al nuevo mercado 27 de febrero, sitio en donde se alzaba aquel sólido arsenal abovedado y de estrecha cúpula conocido por el Polvorín. Hacia el extremo oeste y distante 3 cuadras de este último punto, se levanta majestuosamente el templo de Nuestra Señora de las Mercedes, con su altísima torre cuadrangular. Esta iglesia es de las más vistosas y sólidas, y como casi todas, no pertenece a ningún orden. Es uno de los bellos edificios de la ciudad antigua. Corría el año de 1823 o 1824. Noche oscurísima envolvía aquellas siempre desiertas calles que la imaginación popular poblaba de errantes ánimas en pena y de malhechores. El silencio de la media era, con todos esos medrosos atavíos, profundo, solemne, pavoroso. Quien por acaso despertaba entonces a esas horas, o la primera del siguiente día, la una, creía escuchar ayer y ver luces fosfóricas y misteriosas rebrillar por debajo de las puertas o reflejarse en las paredes, con lo que sepultaba la cabeza en las sábanas y almohadas tránsito de inevitable pavor. Era necesario tener pelo en pecho o estar muy bien confesado para no temblar a tal hora, trancado a piedra y lodo, o aventurarse por esas calles con esgrima de 5 cuartas y capa. Frente al templo dicho vivía en una pobre casa de vetusto aspecto, como son todavía las más de la villa, una mujer del pueblo, comadrona, con títulos profesionales y condecorada, la cual era conocida bajo el nombre de señá Petronila la partera. Esta señora y las de su oficio eran los únicos seres que compartían con los guapos el privilegio de desafiar las tinieblas, los muertos y los fantasmas de las históricas calles, obligadas por su profesión. Y aunque acostumbrados ella, su familia y convecinos a las llamadas nocturnas, esto no obstante, no oían golpes a esa puerta así que temblasen de espanto los pacíficos moradores, porque antes que seres vivientes por precisión y lógica consecuencia, antojábanseles los señores difuntos que a manadas holgaban por esas calles y a montones se veían salir del vecino templo, por supuesto con sudarios y otros arreos mortuorios, y eso quién osaba ponerlo en duda, y aún nada tenía de extraño que fuera el mismísimo perro patojo en persona, provisto de una medianilla cantidad de azufre. Por ende, el miedo era insuperable, oído que fuera el menor ruido del otro lado de la puerta de la calle. Aconteció que una noche, entre 12 y 1, fuertes golpes resonaron en el barrio, que aplicaba a la puerta de ña Petronila una mano de hierro, tan vigorosa era, y parece que aquel cuya era la tal mano tenía prisa, porque los golpes menudeaban. Espanto, chillidos, temblor de mandíbulas, rezos entrecortados, de todo eso habría en las moradas de los dignos ciudadanos, a semejante estruendosa llamada, que no era la de costumbre. La señá Petronila se levantó apresuradamente, no sin los recelos de siempre, y entre desnuda y vestida, sin encender luz, se acercó a la puerta con precaución, porque ella también había temido que la llamada proviniese de falanges y falangetas, despojadas de carne, en fin, que no fuese cosa de este mundo, según las creencias entonces, y así, en vez de preguntar ¿quién va?, dijo, como se solía en casos espeluznantes para tales conjuros, con voz desochante semisolemne: si eres alma en pena, conjúrote. ¿Qué alma de Cristo?, refunfuñó una voz bronca. Abra usted, ña Petronila, que la vengo a solicitar para una señora. La comadrona respiró y vestida ya, y abrigada de una manta negra muy ancha de grandes flecos, y de aquella seda magnífica que no ha vuelto a aparecer por acá, abrió y se puso a disposición del desconocido que venía en busca de los auxilios de su ciencia y de su arte. Mujer al fin, señá Petronila trató de ver con quién se las había y escudriñó a su hombre. Pero el hombre estaba perfectamente embozado y solo pudo distinguir a la vacilante luz de las estrellas, que tenía la tez blanca y era cerrado de barbas, única señal
¿Qué ha quedado del horrendo drama de esa noche? —¡Vamos! —murmuró el desconocido echando a andar, mientras la comadrona acababa de cerrar su puerta. Y reuniéndose ésta, el desconocido se colocó a su lado con cierta obsequiosa cortesanía que se veía era hábito en él, y empezaron a atravesar las tensas sombras de la noche, tropezando con los guíjaros y pedruscos en las incultas calles nuestras. Tomaron por la de Regina derecho y embocaron por la estrechísima plazuela del templo de ese nombre, convertida al presente en pequeño y bonito parque merced a los cuidados del finado presbítero, don Francisco Javier Villini, y que está a la derecha saliendo de él. En el fondo de la plazuela y pegado a los estribos y parte posterior de la esbelta capilla, corre paralelo a las tapias del exconvento del mismo nombre un angosto y tortuoso callejón que ni siquiera estaba enteramente poblado como ahora, sino con 2 o 3 ranchos que hacían frente a las tapias del aludido patio. La hora, el embosado personaje, el templo que entre la espesa sombra destacaba su mole confusa, envuelta en los miedos con que aquellos tiempos circundaban las iglesias y los lugares sombríos o ruinosos, la estrecha plazuela que solo mide algunos pasos de largo y ancho, semejante al vestíbulo de un sepulcro cuadrado, y el torvo callejón, largo, negro, horrible, en que parecían fulgurar luces siniestras y oírse crujidos de dientes, al monótono chirrido de los sonoros élitros de los grillos, y al cruzar las opacas animitas, o sean luciérnagas, todo contribuía a infundir un temor espantoso en cualquier bien templado espíritu. Señá Petronila avanzó con resolución no acostumbrada en ella hasta la misma entrada de la plazuela, pero una vez allí comenzó a extrañar el que se la llevase por aquellos sitios casi deshabitados y su valor concluyó por decaer súbitamente. Flanqueáronle las piernas y luchando contra la rectitud de la disciplina que le imponía el deber de la profesión, al fin no pudo más y se detuvo. Estaban casi entre los estribos de la puerta lateral de la iglesia. —Pero —dijo tímidamente su misterioso acompañante—, ¿por estos lugares, señor? —¿Y qué? —replicó a media voz el guía—. ¿Tiene usted miedo? No tenga cuidado, señora, se pagará bien. Adelante. Dio la señal a Petronila unos cuantos pasos más, pero el negrísimo callejón le hizo una guiñada tal que la pobre se negó resueltamente a continuar. —Hola, señora, ¿pero qué demonios tiene usted? —exclamó impaciente el desconocido. Señá Petronila meneó desoladamente la cabeza. —No doy un paso más —murmuró con desaliento. Entre aquellas 2 personas y a la entrada del callejón tenebroso se entabló una verdadera lucha en la que tenía que sucumbir el más débil. —¿Que no da usted un paso más? —recalcó enfadado el desconocido. —Vive Dios, señora, ¿qué ha de ir usted a donde la conduzco, quiera o no quiera? A tales palabras el desconocido puso a un lado toda cortesanía y se plantó, temblándole la espesa barba delante de la consternada señá Petronila, como disponiéndose a hacer uso de cualquier violento argumento para convencerla de que debía decidirse a navegar por aquel callejón y por el enmañarado y espeso bosque lleno de alimañas y duendes que detrás de él quedaba sobre la misma ribera del mar. —Pero, señor —se atrevió a implorar la comadrona dando diente con diente, no tanto por temor a los fantasmas, sino por inspirarle ya suma desconfianza el desconocido. —Nada —gruñó éste—, o sigue usted, y díjolo con tal apretura de mandíbulas y con ademán de buscar un arma debajo de la capa, que señá Petronila, sola, a medianoche, en aquellos abandonos parajes, no tuvo más remedio que encomendarse a todos los santos del cielo y echar adelante, como quien camina al patíbulo por aquel maldito callejón que lava la sangre de cualquier tenorio. Además, por vía de precaución, el desconocido, advirtiéndole a la buena mujer que iba a vendarla para que ignorase a dónde se la conducía, lo hizo así, echando un nudo bien apretado, sin que la paciente protestase. Estaba pues a merced de aquel diablo. Horrible era, efectivamente, el aspecto de semejantes lugares. Pasados los 2 o 3 ranchos que daban frente a las tapias de la iglesia, el terreno que seguía estaba cubierto de raquítica y enmarañada vegetación que se abría en 2 dejando un estrecho paso, lo que es hoy el callejón, hasta concluir frente a una casa de mampostería que se ve en su fondo. Y a remate de dicho callejón pasaba por delante de la casa de mampostería un camino, formando el callejón con él una perpendicular, extendiéndose de oeste a este, es decir, como bajando del vetusto cuartel de milicias, que está sobre la misma orilla del mar y yendo a concluir por la vecindad de La Fuerza y Santa Clara. A la derecha, viniendo del poniente y edificado sobre las escarpadas rocas de la abrupta ribera, quedaban los fuertes de San Gil, Santa Catalina, San José, donde hoy se levanta la Farola, y San Fernando, desde el matadero, que queda un poco más acá de San Gil,
parte de la extensa línea de almenas bajas conocidas por los guatiportes, que son dos baterías de San Carlos y San Fernando, las cuales llegan hasta el fuerte de Santa Catalina. Dichas baterías forman dos ángulos, recto el uno cuyo vértice mira al mar y el otro lo mismo, solo que es entrante, y haciendo frente a estos, un obtuso entrante también. Entre el camino que había que seguir y el mar, o sea, la cadena de baluartes y almenas que defienden esa parte, el terreno estaba cubierto de guayabales, guanábanos, cardos, bruscales, cadillos, piñones, tunales, cactus, entretejidos por enredadera de cundiamor que formaban grutas bajas para albergue de insectos y lagartos, lo que completaba la selva en miniatura, raquítica y revuelta que cubría toda aquella extensa zona que ocupan hoy las calles de la Misericordia y San Pedro. De este lado, igual ornamentación. El camino se hundía entre aquellas plantas mezquinas y rastreras. Preciso es completar, para cualquier lector semirromántico, la descripción de estos sitios, que aún de día eran huraños y desagradables, con la escasa luz de las estrellas. En toda aquella área de terreno no había más edificios que el sólido cuartel de milicias, extenso cuadrado de muros gruesísimos, como hechos a prueba de bala, que data de la antigua España, la colonial, y dos de mampostería construidos para casas quintas o de recreo en aquellas soledades amorosamente acariciadas por el rugido del mar y refrescadas por sus cálidas brisas. Una es la que sirve de fondo al callejón ya mencionada y la otra, la colindante, habitaciones levantadas por familias pudientes para pasar temporadas seducidas por lo fresco e higiénico de esos sitios. Más moradas no existían por allí que 3 o 4 bohíos o ranchos aislados, provistos de extensos patios. Avanzaron señá Petronila y su misterioso acompañante hacia el extremo del callejón y entrando en el camino de travesía, siguieron en dirección de la desembocadura de los Ama, dejando atrás los fuertes de San José y Santa Catalina. Así se internaron poco después por una trilla practicada entre la maleza y llegaron al pie del baluarte de San Fernando. Esta fortaleza, que es la primera, comenzando por el este de esa línea de ya inútiles fortificaciones, está, a diferencia de las demás, ceñida por el lado que mira la ciudad de altas almenas. El mar roncaba lúgubremente entre las negras rocas de la alta ribera, y de vez en cuando bufaba y silbaba el agua al escaparse acompañada de viento por debajo de las grietas abiertas en algunas planas más próximas. Saltaba en vaporosas nubes la espuma a cada recia acometida del oleaje y caía luego sobre la dura grama de la ribera y por sobre los fuertes una como lluvia finísima. El temor de la pobre ña Petronila redoblaba. ¿A dónde se la conducía? Pasado este último fuerte y costeando el parapeto que lo une al extremo del costado de la histórica fuerza, por el lado del Septentrión, desembocaron ahí mismo en la calle de las Amas o Colón, a cuyo largo se extiende por espacio de 3 cuadras aquel sólido edificio que tiene cubierto el respaldo, hoy fachada principal, de ventanas con rejas. Así llegaron al fin, conduciendo el desconocido a la comadrona, a la casa indicada en la primera parte. En ese momento, un hombre, embozado también, asomó a la entrada del zaguán con una linterna en la mano. Parecía ser de inferior condición al desconocido y hombre de su confianza. Guió delante. El desconocido, que no era otro que el mantuano de Marras, empezó a subir la escalera, diciendo a la espantada señá Petronila: «Aquí es. Suba usted, señora», y le ofreció nuevamente una mano aristocrática para encaminarla. Ña Petronila se santiguó, no sin murmurar para su coleto o para su manta: «Este hombre debe ser el mismito Belcebú». Atravesó, guiada de la mano, corredores y pasadizos, y llegó a un patio que se comunicaba con la casa por una puerta pequeña, patio que caía al camino de Ronda, o era el mismo camino de Ronda, comunicación que pocas casas tenían. Desde allí se dominaba el río, a tiro de pistola de su desembocadura, y del mismo modo se descubría el sesgo o curso de los Ama, que doblaba el ángulo rocalloso más próximo de la opuesta margen y los manglares de esta, así como dos fuertes que desde aquel sitio corren hasta cerca de la puerta de San Diego, las naves en el puerto, la ceibañosa y el astillero. Una ráfaga de aire frío dio en el rostro a la comadrona, que le causó mala impresión, al mismo tiempo que una mano le arrancaba la venda. Miró a todos lados y la profunda oscuridad, aquella altura, el monte enfrente, el río culebreando y rebrillando en lo hondo, le hicieron darse cuenta de su situación. Allí, a la luz de las estrellas, vio rígidos y sombríos 2 hombres, y cerca de ella su parturiente era una mujer completamente embozada. «Ahí tiene usted a esa señora», dijo el desconocido con tono seco e imperiosa voz. «Cumpla usted con su deber».
y con su balátere se retiró al rincón más oscuro, haciendo que éste pusiese su linterna a disposición de la partera. Señá Petronila creía que soñaba. Aquella sucesión de escenas violentas, los sitios agrestes y solitarios que habían atravesado, el lugar aquel cerrado a la espalda por los altos paredones de la casa, las ceñudas y negras rocas cubiertas de ondulante vegetación y los abismos que se abrían bajo el parapeto del dicho pasadizo, enfrente la masa confusa de árboles y rocas de la orilla derecha, el todo envuelto en la lobreguez de la noche, las ráfagas que zumbaban por sobre los frentes y tejado de la casa, entre sus ángulos y estribos, y por sus ventanas abiertas, los grillos que chirriaban entre las hierbas del declive empinado y profundo sobre el río, debajo que sonaba blandamente al abrazar las olas amargas a la embocadura de las arenas, y más allá el mar sordo y rugiente, el mismo cielo que empezaba a encapotarse, y la pesada atmósfera. Todo iba apoderándose de los sentidos de la atribulada comadrona, y sentía pesada la cabeza, torpes las frías manos, y correr en ritmo apresurado su sangre que abandonaba las extremidades. Ni siquiera osó preguntar el porqué de la elección de tal sitio, y hasta temió no fuera ella misma esa noche a hacer paso de los peces. Una nube pasó por su vista. ¿Qué significaba aquello? ¿A qué bueno el misterio de que se rodeaba a esa mujer embosada? ¿Y quiénes eran aquellos hombres mudos, rígidos y amenazadores? ¿Qué iba a suceder allí? Y después pensaba con esa reserva y ese convencimiento egoísta de todo ser sociable, ¿qué clase de responsabilidad sería la suya, caso que el pastel llegara a descubrirse? Por último, ese otro era un simple criado, servidor, instrumento pasivo, cómplice del que la había arrastrado hasta aquel sitio. Pero en fin, se hace lo que se fuere, la triste necesidad de cumplir con su deber acalló sus recelos. El mismo temor que ni articular palabra le permitía, hizo a la comadrona desempeñar su oficio con destreza y habilidad. Pasado un buen rato, durante el cual fúnebre silencio envolvía a los extraños actores de tan singular escena, quedó cumplido el delicado y penoso encargo, y tan feliz alumbramiento dio ánimo a la pobre señá Petronila, que creyó con esta muestra de su incontestable habilidad hacerse propicio al temible y para ella desconocido personaje. Pero, horror, toma a la criatura, que lloraba débilmente, y la entrega sonriendo a aquel hombre esperando que esto fuese de su agrado, y la pluma se resiste a relatarlo. El monstruo arrebata al recién nacido por los pies, y antes que nadie se dé cuenta de su acción, sin proferir una sílaba, sin mirarle, hacerle girar sobre su cabeza y lo arroja al río. El niño exhaló en el aire al caer un gemido, y las olas se abrieron con estruendo, tornando a cerrarse sobre la líquida tumba del inocente. Dios, pinte esa escena igual, póngase de repente a la vista en noche de horrible insomnio los horrores del circo romano, los ojos llameantes de las fieras, sus arpas agudas hendiendo el pecho y escarbando furiosas las entrañas, la sangre saltando en chorros como de surtidores de una fuente y cayendo hirvientes en la arena, la muerte pálida y fría corriendo amarillos velos sobre las gracias juveniles de los mártires cristianos. Y no será tan espantablemente horrible como ese monstruo lanzando al seno de las aguas tenebrosas a una criatura que, salida apenas del maternal, espera los acariciadores brazos, el beso delirante del amor de los amores, la abusión de lágrimas regocijadas de la madre que le dio vida. Y esa madre no tuvo ni una protesta, ni un grito, ni una voz, ni una súplica para su hijo asesinado a su vista y que le acababa de rasgar las entrañas. A dejarse llevar por la indignación, cualquiera exclamaría: «Hiena, la naturaleza inventó para ti inútilmente los olores de la maternidad que preparan a la inefable fruición del amor de madre». No es de presumir que la infeliz joven estuviese bajo la presión de lo indómito carácter de aquel hombre, y de ahí su resignación inconcebible o imbécil conformidad. ¿Acaso le comunicó a ella el crimen que meditaba y la obligó a consumarlo, y pasivamente tendría que sujetarse a lo que quisiera su padre, como que se trataba de casos de honra, de negra honrilla, de míseros respetos humanos, o tal vez sería cómplice infame? Todo es suponer en estos relatos. Sin embargo, de lo dicho, la naturaleza se resiste, aunque ha habido madres capaces de ahogar con sus propias manos y enterrar a sus hijos recién nacidos. Si el padre había cumplido fríamente su propósito de encubrir la desgracia de su hija con hecho tan insólito y ella se vio compelida a secundarle, ¿cómo no consintió esa madre morir antes que su hijo, o junto con él, a manos de su airada fortuna? ¿Cómo tuvo límites tanta resignación imposible de concebir? Una madre en tales extremos muere con su honra y su hijo en un punto, pero no ve en silencio perecer al inocente. La pobre comadrona se sintió desfallecer y un aro de hierro oprimió sus sienes, creyó volverse loca la infeliz.
Ella sola era persona humana en medio de aquella caterva de demonios. Apretóse la frente entre las manos y gritó como ebria sobre sí misma, poseída de todo el horror de la salvaje tragedia. Quiso gritar, trató de huir. El hombre sacó del gabán un largo bolsón de dinero que dejó en las manos de la señora Petronila, que no sabía lo que le pasaba. «Oiga usted, buena mujer», le dijo en voz baja, sombría y amenazadora, mirándola con ojos feroces en que brillaban los reflejos de infierno de su inicuo espíritu. «Cuidado con revelar nada de lo que ha visto. Yo la alcanzaré donde quiera que usted se meta. Y ay de usted, entonces. Vaya usted con Dios», dijo, y conduciendo, más bien, cargando en peso a la tapada, se perdió en la oscuridad del interior de la casa, no sin antes hacer una seña de inteligencia al servidor, quien vendó de nuevo a la comadrona. Todo esto pasó en menos tiempo del que se cuenta. Acto continuo, el servidor arrebató a señá Petronila y la condujo por los corredores y escaleras. ¿Por qué no lo haría siguiendo el camino de ronda para salir por detrás de la capilla a la misma calle de Mercedes? ¿Acaso temía que viniese una ronda en ese momento y los atrapase? ¿O algún indiscreto, que es lo más seguro, estuviese por allí, viese de dónde salía la partera y husmease el busilis? Al llegar a la puerta, lo que advirtió ña Petronila por el frío relente de la noche, una idea luminosa atravesó el caos de las tristes y espantosas que se resolvían en su cabeza calenturienta, al sentirse húmeda aún la mano de la sangre proveniente de la operación practicada. Hizo como que tropezaba y tanteó la maciza hoja de caoba del portal, fingiendo apoyarse en ella, e imprimió allí con fuerza su mano. La mancha de sangre quedó allí fija, como marca infame que la honradez estampaba en la casa maldita. El sabueso que la acompañaba le hizo dar vueltas y más vueltas en esa calle, y por fin la puso en camino, sin abandonarla durante un largo trecho, quitándole entonces la venda. La pobre ña Petronila fuese dando tumbos como ebria por esas calles, guiada por el instinto, y cuando llegó a su casa, cayó al abrir la puerta, cuán larga era, como si un superior aliento la hubiese sostenido hasta entonces sobre sus pies, y el oro que le habían dado se esparramó por la estancia, haciéndole estremecer el para ella lúgubre sonido que despedía. El horror de la espantable escena parábasele delante, la ensordecía y trastornaba su mente. Señá Petronila no durmió esa noche. Pesaba sobre su espíritu la sombra de tan increíble crimen, y estaba resuelta a denunciarlo sin hacer caso de amenazas. La del misterio continuaron envolviendo el drama de la calle de las Damas. Al siguiente día, muy temprano, señá Petronila, sin decir palabra a nadie, se puso en marcha, anhelosa por descubrir en dónde se ocultaba tan horrendo suceso. Tejió la ciudad toda en un momento, y yendo por la misma calle, distinguió confusamente a lo lejos una mancha extraña que marcaba los 5 dedos de una mano. Era la mancha de sangre. Experimentó un escalofrío agudo y se acercó, quedándose parada delante de la cerrada puerta, tránsida de pavor. La puerta estaba denunciando el crimen, y asombro imposible de describir paralizó los movimientos de su corazón. Aquel mantuano había sido el autor de tamaña iniquidad. Cabizbaja y triste volvió a su casa. A nadie reveló el secreto, ni menos denunció el crimen como se proponía. Mas cobró tal temor a las tinieblas que no volvió a salir de noche, sino cuando la iba a solicitar gente de ella conocida, y esto previa inspección, lanza en mano, que hacía un su deudo anciano con quien desde entonces acompañaba, y también dicen que un gendarme, recuérdese que era época haitiana, la escoltaba, y el cual había de llevar un farol para alumbrar el camino. Febrero de 1889.